Vamos a aprovechar, hermanos, que estamos de pie para abrir nuestras Biblias. Vamos a prepararnos, a disponernos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y quiero invitarlos al libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del verso primero al verso 13, en el nombre maravilloso de Jesús. Ahí vamos a centrar nuestro mensaje. Quiero hablarles acerca de la debilidad. Jesús, en esta ocasión, como es conocido de cada uno de ustedes, es esa ocasión cuando al inicio, antes de hecho de iniciar su ministerio, dice la expresión bíblica que es llevado por el Espíritu al desierto y ahí es tentado. Y vamos a hablar de nuestro modelo perfecto, que es Jesús, porque si hay alguna circunstancia en la vida que nosotros atravesemos, debemos de tomar como ejemplo al que es nuestro ejemplo a seguir, que es Jesús. Dice la bendita palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y lo llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Si tú postraro me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y les invito a que oremos, hermanos, y que el Señor sea quien nos dirija en esta ocasión. Padre amado, te bendecimos. Te damos gracias, honra y gloria, porque solamente tú la mereces, Cristo maravilloso. Dame la luz de tu palabra, la unción y la gracia, para que este mensaje pueda llegar al corazón de tus hijos y podamos salir edificados. En el glorioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bendito sea el Señor. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hay algunas cosas que siempre que se lee la palabra con la intención de estudiar acerca de la palabra de Dios y cuál es la enseñanza que nosotros estamos teniendo, pues tienen que surgir preguntas. Y esas preguntas usualmente son algunas que yo encuentro aquí. Por ejemplo, ¿por qué Jesús es llevado al desierto si estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no a un vergel? ¿Por qué no a una parte donde él se sintiera complacido por la llenura del Espíritu Santo, que usualmente es una acción y un momento bastante importante en nuestra vida? ¿Por qué al desierto? La otra pregunta que surge: ¿por qué 40 días? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? ¿Sí? Entonces, estas preguntas surgen y en base a estas preguntas, pues uno empieza a darse cuenta de algunos proyectos de Dios que están a favor de nosotros y que de alguna manera están escondidos, pero no tan escondidos para que no los podamos encontrar. Todos nosotros sabemos que Jesucristo
en el momento en que Él es lleno del Espíritu Santo, y alguien dirá, bueno, pues Jesucristo es Dios, Él no necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender que aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Y estando en su humanidad, no fungió como Dios, aunque Él era Dios. Entonces, en la condición de hombre, Él necesitaba la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo como tú y yo la necesitamos. Pero bueno, la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Usted ya conoce esos textos. ¿Para qué quieres la llenura del Espíritu Santo? Para impresionar a otros, para decirle a la gente, para presumirle a la gente, para decirle que hablas lenguas y ellos no hablan lenguas. ¿Para eso quieres el poder del Espíritu Santo? No. Usualmente la llenura del Espíritu Santo te capacita para llevarte al desierto. Cosa que no nos gusta, a nadie le gusta atravesar por un desierto, pero en esta ocasión el Espíritu Santo lleva a Jesús a un desierto. ¿Dónde es lleno Jesús del Espíritu Santo? Dice el texto ahí al principio que leímos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué sucedió en el Jordán, hermanos? Jesús era bautizado, lo vemos ahí en el verso 16. En el verso 22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él. Entonces el Espíritu Santo llenó a Jesús en el momento en que él fue bautizado. No es una regla, pero la llenura del Espíritu Santo funge a favor de nosotros, ayudándonos en situaciones y en circunstancias difíciles. Es un poquito interesante porque Juan, cuando introduce a Jesús, les dice: el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de atar. Él os bautizará, ¿cómo? Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el fuego? Uno tiene la impresión de que el fuego es esa euforia, exaltación, emociones fuertes, pero fuego casi siempre tiene que ver con prueba. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Prueba. A nadie nos gustan las pruebas. A nadie nos gusta pasar por desiertos. A nadie nos gusta ser tentados por Satanás. Pero es algo que es necesario que Dios nos lleve, que Dios nos exponga a estas situaciones para sacar de nosotros lo que se conoce como la fortaleza de Dios en medio de la debilidad humana. Mientras tú digas: yo puedo, yo soy capaz, yo soy eficiente, voy a salir de esta, más te vas a hundir. Pero si eres una persona que reconoce que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona, pues vas a salir victorioso. Quiero hablarle de la debilidad porque Jesús es llevado al desierto por 40 días. Los 40 días tienen una tipología también, porque estos 40 días de ayuno, aunque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho la numerología del número 40 años de Jerusalén, del peregrinaje en la salida de Egipto por el desierto también. 40 días en que Nínive iba a ser destruido. Jonás fue el pregón que él dio. Y así nosotros podemos analizar este punto de los 40 días de una manera muy, muy constante en nuestra vida. Entonces, yo quiero llevarlo aquí a un punto importante. 40 días de ayuno. ¿Qué hacen esos 40 días de ayuno? Pues a cualquiera lo debilitan. Dice que pasados estos 40 días Jesús tuvo hambre. También esos 40 días tienen una tipología con los 40 días que Jesús pasó después de su resurrección. Dice que apareció a sus discípulos por 40 días. Entonces, 40 días de sufrimiento, de sacrificio, de debilidad, siendo expuesto a las tentaciones de Satanás, recompensado con la glorificación de la resurrección, y eso es lo que nosotros pues indudablemente pretendemos buscar y anhelamos, obviamente, evidentemente. Pero bueno, vamos a ir analizando punto por punto algunos aspectos importantes. La
La retórica de Satanás siempre ha sido la misma. Los enemigos, la gente que utiliza los métodos de Satanás, dicen: agrede a tu enemigo, insúltalo, sé agresivo con él y agrédelo. Eso es agredir verbalmente. Usualmente en este caso pues no fue físicamente, ¿verdad? Fue una batalla espiritual. Agrede a tu enemigo y si reacciona de una manera débil, aplástalo. ¿Sí? Anótela los que están anotando, porque es una retórica que nosotros necesitamos conocer. Agrede a tu enemigo y si reacciona de una manera débil, aplástalo. Y si se defiende, negocia con él. Nuestro flamante presidente es experto en este tipo de negociación. Experto en este tipo de negociación. No es nuevo. Es un invento de Satanás. Es una base de la política. El príncipe Michelangelo en su libro El Príncipe pone esto como una base fundamental de negociación también. Entonces, necesitamos entender muy, muy claramente, hermanos, que casi siempre que Satanás ha agredido a la iglesia, le voy a decir que es una diáspora para los que no saben. Una diáspora es cuando se persigue a una nación o se trata de sacar a una nación de su propia nación. En este caso, la primera diáspora no fue con los judíos, porque la diáspora es una palabra hebrea que significa como sacar de su nación a los connacionales, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los judíos sufrieron una persecución en Europa, fueron expulsados, y eso hizo que los judíos se esparcieran por todo el mundo. Pero la pregunta sería, en este tipo de retórica, porque el enemigo se levanta pretendiendo destruir a los débiles judíos, porque usted sabe que cuando Sanbalat se construía el número, dijo en su expresión retórica, agrediendo a los judíos: ¿qué hacen estos débiles judíos construyendo el muro? Si una zorra se sube a su muro, se los va a destruir. Ahora, esa forma de demostrar la debilidad humana ante sus enemigos es la plataforma que Dios necesita para manifestar su gloria. Se la voy a repetir para los que dicen, los que insultan también, que les pasó por aquí. Cuando tú muestras tu debilidad ante tus enemigos, es la plataforma que Dios utiliza, tu debilidad. Es la plataforma que Dios utiliza para demostrar su poder. En la persecución, en la primera diáspora que se da en la iglesia, ¿a quién se persigue? Se perseguía a los cristianos. Y la sentencia era: hay que matar a los cristianos. Se dio en Jerusalén, liderada por el apóstol Pablo. ¿Y qué sucede con los cristianos en ese tiempo? Los perseguían a muerte. Los débiles, los más vulnerables. Había una sentencia de muerte contra ellos. Pregunta: ¿la iglesia, después de 2000 años, en esa debilidad en que fueron perseguidos, dejó de existir? Aquí estamos todavía de pie, porque el que defiende nuestra causa en la debilidad humana es el poder glorioso de Jesucristo. Los judíos, ahora hablemos de los judíos. Los judíos, cuando se da la diáspora de ellos, cuando se da el exilio de ellos, que son destinados a salir de su propia tierra, de su propia nación, en todo el mundo, nadie quería a los judíos. De ahí nace la famosa palabra judío errante, porque andaban en todo el mundo. Pregunta: los judíos, en esa debilidad en que ellos fueron perseguidos, ¿se acabaron los judíos?
terminaron los judíos. Les perjudicó ese daño de haber pretendido exhibir a los judíos como los débiles, la escoria de la sociedad, de la humanidad, como los más indeseables de la sociedad. ¿Los afectó? No los afectó. Son los número uno en economía, son los número uno en tecnología, son los número uno en la industria textil y son el pueblo elegido de Dios. Por si eso fuera poco, ¿verdad? A veces yo me río un poco de los términos que a veces se quieren utilizar y cómo pretende este tipo de retórica asustar, esta retórica política que no es otra cosa sino Satanás, su método, ¿sí? El término que se utiliza aquí es repatriar a todos los ilegales, ¿sí? Repatriar es volver a su patria, a las personas. Y nosotros nos estamos asustados porque nos van a echar la migra y nos vamos a ir a nuestro país. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo que haces aquí. Vas a subsistir. Mire, ¿en qué año fue el asunto de la amnistía? Creo que fue Reagan, ¿verdad?, el que promovió este asunto de la amnistía. En el tiempo que salió la amnistía, cuando sale las condiciones para calificar en la amnistía, nadie calificaba. No, uno leía los requisitos y decía, no, pues, y sabe que mucha gente, personas que yo conocí, hermanos de la iglesia, decidieron regresarse para México. Y dijeron, no, pues, aquí ya no nos quieren, vámonos para México. ¿Sabe qué pasó con esa gente que se fue para México? Bueno, México, Centro, Sudamérica, mucha gente se regresó. Muchos de ellos, creo que gran parte del beneficio que le otorgaron al país de México fue llevar el evangelio. El evangelio hoy en día en México no es lo que era hace 20 años. Está florecido el evangelio en México porque mucha gente que se fue de aquí, que habían abrazado, que habían conocido el evangelio aquí en Estados Unidos, se fueron a sus países de origen y allá muchos de ellos fundaron iglesias, le hablaron a sus familias, se convirtieron mucha gente. ¿Afectó eso o afecta de alguna manera nuestras vidas? No, no se asuste, hermano. Le aseguro dos cosas. De hambre no se va a morir. Y la segunda es, no le va a faltar un techo donde usted viva. Aunque no digan amén. No, porque ¿sabes por qué nos asusta a veces la idea de que nos repatrien? Si así fuera, vamos a ponernos bien drásticos aquí, que ya no nos quieren a los achocolataditos aquí, que ya nos quieren echar para allá, que somos perseguidos, hay una persecución a muerte porque somos cristianos o porque somos mexicanos, latinoamericanos. Nos vamos para nuestro México o nuestro Centro, Sudamérica. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema que nosotros tenemos al no querer desterrarnos de aquí? Lo que nos rodea, las comodidades que nosotros tenemos. No, ¿cómo? Si yo allá no tengo lo que yo puedo tener aquí. Mi televisión, mis juegos mi. Ay, hermano, ¿qué tienes que no lo hayas recibido de Él? Por favor, gloria al Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos, amados hermanos, que la debilidad del ser humano, que cuando el ser humano se ve más vulnerable a las circunstancias, a los ataques, a todo lo que tú quieras mencionar, cuando más vulnerable el ser humano es cuando la gloria de Dios de una manera muy especial se manifiesta en la vida del cristiano. Quiero avanzar, esto se los dije nada más a manera de introducción, porque usualmente nosotros tenemos
convicciones muy débiles acerca de nuestro cristianismo. Y necesitamos entender lo que Pablo entendió. ¿Sabes de que Pablo entendió este mecanismo que nosotros leemos aquí de la tentación de Jesús y de la debilidad de Jesús? Lo entendió perfectamente y él lo expresa en algunos versos que quiero mencionárselos rapidísimo. No tengo mucho tiempo para detenerme, pero bueno, se los voy a mencionar. Primero Corintios 1:25 dice, lo débil de Dios, o sea, Dios tiene una debilidad. Esa debilidad no es Dios en sí mismo, la debilidad de Dios eres tú. La debilidad de Dios soy yo. Y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:25, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Lo débil de Dios, ¿qué sucede, hermano? Bueno, yo encuentro aquí una clave muy importante. El verso 27 dice que lo débil del mundo. ¿Qué es lo débil del mundo, hermanos? Lo insensato, que es debilidad, lo insensato de Dios. El verso 27, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Por eso les decía que las diásporas que se dieron en la historia, tanto de la iglesia como de los judíos y de mucha gente que ha sido desterrada de su patria. A nosotros nos quieren regresar a nuestra patria. ¿Será problema ese? No, pues mire, hermano, yo llego a mi casa con mi mamá y lo primero que le voy a decir, mamá, quiero que me hagas unos chilaquiles y un huevito. Y me los va a hacer. Únicos, hermano, los chilaquiles de mi madre son un fenómeno. El chile que ella hace es único. Nadie de mis hermanas lo hace como ella lo hace. Pero bueno, no nos perjudican cuando tu mente está conectada al proyecto de Dios en la vida del ser humano. Pablo entendió todo esto, por eso él habla de estos principios. Y luego dice en 2 Corintios, estoy yendo rápido, 2 Corintios 12:10, es una expresión que todos nosotros conocemos de Pablo, ¿verdad? Sí se recuerda esa ocasión que Pablo le dijo al Señor, Señor, oye, pues yo he orado por mucha gente y ha sanado. Yo soy tu siervo, yo dejé todo por seguirte y mira, tengo esta enfermedad y ya te he rogado 3 veces que me la quites y no me las quieres quitar. Entonces Dios le revela este panorama del poder de Dios en la debilidad del ser humano. Entonces Pablo dice en este texto, por amor a Cristo, como me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y persecuciones, en angustias. ¿Por qué, hermanos? Lea esa última frase. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo funciona este asunto? Si dar muestras de debilidad es ponernos vulnerables con nuestro enemigo. Los muchachos, yo a veces los oigo, y que andan ahí, que esto y que el otro, y luego cuando ya lo tienen así medio humillado, dice, loser. Sí, se ha fijado, ¿verdad? Que los muchachos son eso. Y usan muchos términos para decir, te gané, en mi argumento. Si los muchachos conocieran este principio y lo aplicaran para ello, que te digan loser sería un halago. Sería un halago muy fuerte. Porque cuando soy débil, soy poderoso. Dice ahí segunda a los Corintios también, capítulo 13, verso 4. Es un texto que me gustaría entretenerme ahí un poquito y compartirlo con ustedes. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad. ¿A quién está poniendo como ejemplo de debilidad, hermanos? A Cristo. Cristo es nuestro modelo perfecto en la debilidad. ¿De acuerdo con eso? Él, su debilidad la llevó a lo máximo, a la muerte en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio en la debilidad humana marcó la glorificación de su cuerpo en la resurrección.
Entonces, por eso el apóstol dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, lo que dice, vive por el poder de Dios. Entonces, sigue diciendo, pues también nosotros somos débiles en Él, débiles en Él. Mostrar muestras de debilidad cuando se trata de hacer un trabajo en nuestra empresa no es correcto. Eso no es cristianismo. Esto es falta de capacidad, falta de iniciativa y falta de querer prosperar en tu trabajo. Pero si trata en el ambiente, estamos hablando del ambiente espiritual. Si se trata del ambiente cristiano, si en la vida cristiana tú eres un perdedor, si eres un debilucho, eres un ganador, porque esa es la atmósfera que Dios necesita para manifestar su poder. Dios dice, el apóstol Pablo, dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pues que también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y qué decir del capítulo 12, verso 9, que son palabras textuales que el Señor Jesucristo le revela al apóstol Pablo cuando Pablo le dice, Señor, pues ya quítame este hermano que ya me trae. Sí, porque los aguijones de Dios, los aguijones de Satanás, la tentación de Satanás, no todos se parecen. Dios a mí no me puede tentar en las mismas áreas que te tienta a ti. Es muy diferente. Dios conoce nuestras debilidades, pero también Satanás las conoce. Y dentro de esa atmósfera, Él te va a tentar. ¿Quién es débil en la pornografía? ¿Quién es débil en el alcohol? ¿Quién es débil en el sexo? ¿Quién es débil? Pues ahí es donde Satanás se ensaña con eso asunto. Entonces, si tú en tu capacidad humana le dices a Satanás, Satanás, hasta aquí me la hiciste, mira, de aquí en adelante no la vas a hacer. No vas a poder, hermano. Satanás se va a reír de ti. Estás externando tu vulnerabilidad, tu falta de capacidad para poder enfrentar las situaciones o los problemas. Entonces Jesucristo le abre el panorama de este proyecto de la debilidad humana y le dice al apóstol Pablo, mi poder, ¿sí? Ahí lo tenemos en el verso 9, ¿verdad? 12:9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo? Es interesante porque, volviendo a nuestra lectura inicial, Jesucristo es tentado siendo lleno del Espíritu Santo. Es llevado al desierto. Y usualmente uno piensa, no, es que lleno del Espíritu Santo, ahora sí, Satanás, vente. Ni se te ocurra. Te va a aplastar. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades que vagan en los aires. Y esos principados y potestades tú no los ves, aunque ayunes 40 días. La vulnerabilidad humana, la debilidad humana, manifestada a través de los proyectos de la vida cristiana, solamente se vencen cuando nosotros le entregamos esa debilidad a Dios. Nunca digas, voy a vencer a Satanás, voy a ayunar mucho para vencer a Satanás, voy a orar mucho para vencer a Satanás. No, porque aquí nosotros vemos que Jesús ayunó 40 días, le omitió el ayuno de los 40 días, le omitió la llenura del Espíritu Santo a Jesús, la tentación de Satanás. No, la recibió igual. Satanás tentó a Jesús en 3 áreas,
que yo quisiera mencionárselas a ustedes en esta oportunidad, que usualmente si alineamos cada una de las tentaciones que Satanás le da a Jesús, nos damos cuenta que usualmente son las áreas donde nosotros somos vulnerables. La primera es si eres hijo de Dios. Una de las peores áreas y de los elementos que más alejan a los cristianos de la iglesia, las áreas donde el cristiano más renuncia a sus convicciones y a su fe, es porque no saben quiénes son. Porque no saben en quién han creído. Porque no saben dónde está fundada su fe. Si eres hijo de Dios. Posiblemente Dios le hubiese respondido de esta manera: ¿cómo que si soy hijo de Dios? Porque estás agrediendo a una posición. Está como que a mí me dijeran, bueno, voy a poner este ejemplo: Caleb no es su hijo. Y que yo reaccione: ¿cómo que no es mi hijo si yo lo vi parir y que esto y que el otro? Y empezar a argumentar. Pues hermano, que digan lo que quieran. Yo sé perfectamente que Caleb es mi hijo. ¿Sí? Entonces, cuando yo muestro una debilidad ante a una agresión, ¿quién pierde? Bueno, yo me muestro débil. Loser, te gané. Pero yo me estoy riendo de él. ¿Y qué trae o qué? Entonces uno tiene que entender los mecanismos de Satanás. Si eres Dios, Satanás siempre está pretendiendo robar tu identidad. ¿Cuántos saben aquí quiénes son, hermanos? Sabemos que somos hijos de Dios. Aleluya. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que Él murió en la cruz por nosotros. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos que hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Quién nos podrá apartar de esa convicción que está amarrada en nuestro corazón? Que estamos seguros de que eso es así. Que venga Satanás y me diga: eres un debilucho, eres un hipócrita, y mira, nomás vas a la iglesia a darte golpes de pecho. No me importa lo que diga Satanás. Yo estoy agarrado de la mano de Cristo y a mí nadie me suelta de eso. Gloria a Dios. Entonces, la primera área donde Satanás trabaja es hacerte perder tu identidad. Lo vemos mucho en los muchachitos que están en proyecto de formación de carácter. Cuando encuentran a esos que son líderes en las escuelas, se los llevan. Fáciles de meterlos a las drogas, fáciles de meterlos al sexo. No, ¿cómo que tienes 14 años y no has tenido sexo? Tú no eres de otro planeta, debes ser un marciano o algo, porque todas las niñas o niños a tu edad tienen sexo. Les estoy hablando esto porque ustedes se sonrojan y les brillan los cachetes, se les ponen rojos. Pero en la escuela se los dicen abiertamente, hermano, y hasta les dan condones para que tengan relaciones. Entonces no se asusten, por favor, ¿eh? Estamos tratando de ser moderados en nuestra manera de comunicarnos sin ser, ¿cómo se dice? Vulgares. Gracias. ¿Quién dijo el vulgar? Dios la bendiga. Sin ser vulgares. Entonces, ¿qué pasa cuando Satanás empieza a trabajar con mentes débiles que no saben lo que son? Pues son vulnerables fácilmente. De repente las vemos que ya se colgaron aquí, que ya se pusieron acá, que se pusieron un arete en las narices y otro en la ceja y otro aquí y otro acá y hasta en el ombligo. Y bueno, imagínense en los lugares. Y bueno, ¿qué significa eso? ¿De dónde le nació ese asunto? Alguien tuvo que instruirlo. Una mente débil es vulnerable. Por eso ni siquiera Jesús cuestionó si Él era hijo de Dios, porque obviamente Él era hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Muy amados, dijo Pedro, ahora somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria a Dios. ¿Cómo que no voy a saber quién soy? ¿Quién soy? No, es que yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Olvídate de ese machismo falso. Olvídate de ese orgullo que es una basura. Si quieres tener una identidad, si quieres tener una personalidad, agárrate de Jesucristo, paréciate a Jesucristo y tu vida va a cambiar totalmente. Si eres. La segunda expresión de Satanás es: di que esta piedra se convierta en pan. Es interesante porque Mateo dice: di que estas piedras, en plural, se conviertan en pan. ¿Por qué no un ramo de flores que se convierte en pan? Bueno, estaba en el desierto no había flores. ¿Por qué no un arbusto, pues, que se convierte en pan? ¿Por qué una piedra? La piedra tiene mucho que ver con la tipología bíblica también. Mucho. Y esa área, el área del intelecto, el área de los argumentos que nosotros los seres humanos tenemos, es un área donde a muchos nos golpea Satanás y nos tienta. La piedra, no necesito explicarle que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Se lo voy a decir rápido en algunos textos bíblicos para que podamos tener alguna base y de ahí ampliar un poquito. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:18: de la roca que te creó te olvidaste. Deuteronomio 32:31: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Génesis 28:18. El domingo pasado se nos habló de esto, ¿verdad? Jacob, que tomó una piedra y se recostó en ella. El hermano amplió, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que sí me llama la atención es que Jacob toma esa piedra y la alza y la unge. Y eso es una tipología de Jesucristo, básicamente. Jesucristo, que es la base donde nosotros debemos recostar nuestra cabeza, es el principio, pero no solamente se queda en la parte intelectual. Debemos alzar a Jesús, levantarlo, exaltarlo, glorificarlo, porque Él es digno de toda alabanza, y debemos ungir a Jesús. Él es el ungido de Dios. Nadie puede cuestionar eso. Más adelante Dios le aparece a Jacob y le recuerda a Jacob ahí en Génesis 31:13. Y le dice: yo soy el Dios de Betel. Después de que Jacob pasó su tiempo con su suegro y Jacob estaba desesperado. ¿Qué hago con este suegro que no me quiere? 3 veces ha cambiado mi suegro, me transió con la hija y el ganado. Ya no lo aguanto a mi suegro. Espero que no todos digan eso, ¿verdad? Ya soy suegro yo. Y Dios le aparece en ese momento, en esa situación, y le dice: Jacob, yo soy el Dios de Betel, el que se te apareció en Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un pacto. Sal, vete con tu suegro, porque yo tengo una promesa para ti de regreso. ¿Y sabe a dónde se lo lleva el Señor a Jacob, hermanos? Al desierto. A que tenga esa prueba, esa lucha, esa confrontación de él mismo, sacar al verdadero Jacob, a cambiarle el nombre de tranza por príncipe. Tranza, tramposo, sí me entiende, ¿verdad? La palabra tranza. Los que son de México: el que no es tranza no avanza. Ese es el eslogan de los mexicanos. Que por cierto es una retórica satánica también, ¿verdad? Es lo mismo que estamos mencionando. Dios se lo lleva al desierto para demostrarle que todo lo que las riquezas que él llevaba era riquísimo, que todas las riquezas que él llevaba no valían tanto como su relación con él. El anhelo de volver a su casa, a la promesa del pacto que él había hecho con ese Dios, con el cual se identificó como el Dios de Abraham, de su padre, de Isaac y de Jacob. Ahora,
Hay muchas cosas interesantes en esta retórica, ¿verdad? De la piedra, de la roca. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, me gustaría detenerme ahí un poquito y leer solamente algunos versos para que usted entienda que por qué Satanás le dice, di que esta piedra se convierta en pan. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como cristianos es querer cambiar a Cristo por pan. Mis argumentos, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Cristo Jesús, hermanos, es y seguirá siendo la roca inconmovible de los siglos. Cuando Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, porque así les decía a los fariseos, a los religiosos, ¿no saben ustedes que aquella roca, porque les hablaba de un término que ellos conocían, cuando Cristo le dice a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán? No estaba diciendo, como dicen los católicos, que Pedro fue el primer papa porque Cristo le dijo que era la roca. No se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a Cristo como la roca inconmovible de los siglos, cuyo fundamento, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cualquiera que edifique sobre esa piedra, cualquier tipo de construcción, le recomendamos que sea buena su construcción, porque la base es buena también. Entonces dice Pablo, si edificas heno, pues el viento se la va a llevar. Si edificas hojas, pues el viento se la va a llevar, pero edifica piedra sobre esa piedra y tu construcción será sólida. Gloria al Señor Jesús. Entonces Pedro, en estos 5 versos, resume lo que es la piedra. La piedra, di que esta piedra se convierte en pan. Ese es un serio problema que nosotros tenemos. Pretender cambiar a Cristo por otras cosas. No te voy a mencionar cuáles, porque yo conozco las áreas donde yo he pretendido cambiar a Cristo por pan. Porque el área de mi vida donde yo batallo mucho es con mi intelecto, con las cosas que yo leo, entiendo, estudio, y que de repente me voy por ese lado y me embelezo en la retórica de los buenos escritores, pero me desprendo de la roca. ¿Sí? Ese es un problema para mí y yo lo reconozco y he tenido que sacudirme, porque a veces dedico más tiempo a la lectura de otros libros que a la misma roca, a la misma palabra de Dios. Entonces eso para mí me confronta, porque es un área donde yo soy débil. La tuya, pues, es la tuya. ¿Sí? Donde tú tienes que luchar y decir, Señor, yo estoy, a lo mejor tu pan, donde tú estás convirtiendo esa roca en pan, es tu trabajo. Ouch. A lo mejor es tu familia. A lo mejor es, bueno, menciónalo. El área que tú quieras mencionar es, di que esta piedra se convierte en pan. Entonces, ese es un área. Pedro, leo porque me emociono hablando y no avanzo. Acerca de él, acercándonos, primera de Pedro 2:4, dice, acercándonos a él. ¿Qué es él, hermanos? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y lo dice, vosotros también. Nosotros también, ¿como qué, hermanos? Como 4 o 5. Nosotros también, ¿como qué? Piedras vivas. O ya eres una piedra del camino que todos patean, que ya nadie quiere.
No, somos piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque el que es piedra vive en nosotros y nosotros somos sus piedritas. Vamos a decirlo así, ¿verdad? En este término. Somos piedras vivas. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados o edifiquemos esa piedrita. Vamos a ponerle, esta iglesia se compone de piedras, unas más duras que otras. Pero somos piedras. Mientras no conviertas tu piedra en pan y mientras tu piedra esté puesta en la roca inconmovible de los siglos, tú vas a estar bien. Pero si empiezas a convertir la piedra en pan, estamos en un serio problema, muy serio problema. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. No se trata de elementos materiales, económicos, físicos, de trabajo, espiritual, una casa espiritual. La pregunta retórica sería aquí, la autopregunta, mejor dicho, sería, ¿cómo estoy edificando mi casa? ¿Es espiritual mi centro de atención de las cosas o me estoy desviando? Sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y luego dice, el que creyere en él, ¿qué pasará, hermanos? No será avergonzado. Y bueno, yo me gozo con esta escritura. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero los que no creen, pues viene a ser una piedra que desechan. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. La construcción más sólida que tú puedas construir no son tus logros académicos, no son tus triunfos económicos, ni es tu familia tampoco, porque eso es un asunto muy inestable. Si hay algo, hermanos, que tiene trascendencia, que trasciende, que no falla, es construir nuestra casa sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Convertir esa piedra en pan es tragedia. Por eso Satanás le dice a Cristo, di que esta piedra se convierta en pan. Muchos han cambiado la piedra por el pan. Muchos ministerios han cambiado la piedra por el pan. Les ofrecen el alimento light a los hermanos. Iglesias donde el alimento sólido no es parte de su dieta. Porque se ofenden los hermanos, porque se van de las congregaciones, porque no van a diezmar y luego pues mi estilazo de vida, ¿dónde va a quedar? No. Vengan hermanos y diezmen, vengan, vamos a levantar una buena ofrenda porque tenemos estos proyectos y esos proyectos nunca, están como las iglesias católicas, ¿verdad? Pasan 20 años construyéndose y siempre están pidiendo dinero para construirse y nunca se terminan de construir. El templo de mi pueblo, ¿verdad? Donde yo nací, es un templo que siempre está en construcción. Y tiene más de 100 años ese templo. Y siempre están juntando dinero para construirlo. Muchos. Pero bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Que también afecta en el área de los ministerios. La piedra convertida en pan. El otro aspecto donde tienta Jesús, voy rápido porque ya el tiempo se nos fue y quiero que nosotros nos concienticemos en esta tarde sobre la necesidad de presentarle a Dios nuestras debilidades. Porque eso es lo que estamos viendo aquí con Jesús, mostrando su debilidad, su vulnerabilidad ante Satanás. La segunda tentación la otra cosa que es lo llevó a un monte alto a mostrarle las glorias, ¿sí? ¿En qué lapso de tiempo ocurrió esto? Pues no sabemos,
Posiblemente fueron 40 días. Posiblemente fue un día, lo dejó descansar 2, 3 días y ahí va con la segunda. Satanás, por cierto, no te va a dejar. Si te has declarado un hijo de Dios, siempre va a estar poniéndote trabas y situaciones para que tu vida tropiece, para que tu vida sea un fracaso y para que accedas a sus peticiones y para que accedas a la negociación que él quiere hacerte. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, las glorias de la tierra. Y se me hace interesante porque dice Satanás: yo te las voy a dar a ti porque a mí me las dieron. ¿Quién se las dio? ¿Sabes quién se las dio? Dios se las dio. Dios le dio a Satanás las glorias que él disfruta. El mundo está bajo el maligno. Y todo lo que el mundo ofrece no es de Dios, amados hermanos, no, Señor. Todo lo que el mundo ofrece, las glorias del mundo, estoy hablando de las glorias del mundo, son de Satanás. ¿Quieres sus glorias? Satanás te las ofrece con 2 condiciones: de que te postres. Postrarse es arrodillarse, y que lo adores. Mucho se dice que los artistas, que esto y que lo otro, que hacen pactos con Satanás. No lo dudo. Si no lo hacen directamente bajo un ritual, lo hacen indirectamente. Pero están rendidos a Satanás, porque sus conciertos no pueden ser para darle la gloria a Dios, ni para estimular y edificar a las masas que asisten a sus conciertos. Son las glorias del mundo, porque a mí se me han sido entregadas y yo se las doy a quien yo quiero. Y te las estoy ofreciendo a ti. Jesús no argumentó, no le dijo: ay, mijito, pues yo te las di. No. Simple y sencillamente: apártate de mí, Satanás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Pero bueno, muchos ministerios inclusive han rendido, se han inclinado ante las ofertas de Satanás. Muchos ministerios se han inclinado, amados hermanos, a darle la adoración a Satanás y no a Dios. ¿Por qué? Porque están más interesados en estar en la cúspide del monte. Porque están más interesados en mi imagen como persona, como ministro, como pastor. Desconociendo que entre más débil seas, entre menos proyección, entre menos carisma tengas con la gente, el poder de Dios estará manifestándose en tu vida de una manera especial. Pero hoy en día pues se manejan muchas cosas, ¿no? No, es que métele publicidad, es que anúnciate por Instagram, Facebook, anúnciate por todos los medios, paga un billete para que se te anuncie tu campaña y que mucha gente vaya ahí, y luego que filmen los milagros para que vean que tu ministerio está power. Qué ironía y qué contraste con el método de Jesús. Cuando soy débil, cuando eres vulnerable ante los ataques de Satanás, es cuando realmente tu proyección o tu objetivo crece y avanza. La otra tentación tiene que ver con el mundo eclesiástico, con el mundo espiritual, con el mundo de las iglesias. Lo subió al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Ese es el pináculo del templo. Hay quienes piensan que pararse detrás de este púlpito es lo máximo. Y les gusta pues este asunto de estar detrás de un púlpito. Porque no, pues miren, ahorita todos me están viendo para acá. Yo estoy viendo
a 100, pero 100 me están viendo a mí. ¿Sí? ¿Me entiende usted a veces cómo funciona ese asunto? Y entre más gente haya, la tentación de Satanás de subirte al pináculo del templo es más difícil. Cuando vean ustedes que yo me esté subiendo o que esté trepando para subirme a la punta del templo, tírenme de pedradas mínimo, hermanos, para que me baje. No quiero yo de ninguna manera presentarme aquí como el personaje. No soy nada, yo soy el vocero de Dios, soy el instrumento que Dios sacó de una vida de vicios, de abusos. Soy un hombre que Dios rescató de lo peor y que por su gracia y su misericordia Él me ha puesto delante de ustedes para notificarles los principios y las bases que el Señor Jesucristo tiene para nuestro crecimiento espiritual. Y ese no es la arrogancia, no es la soberbia, no es la imagen, no es la proyección, no es tu personalidad, es la debilidad humana. La debilidad humana. Cuando soy débil, soy poderoso. Me gloriaré de buena gana en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Qué maravilloso descubrimiento, hermano, para utilizarlo como un recurso. Jesús pone esto como un principio y una base para nosotros. Satanás se lo lleva al pináculo del templo y le dijo, si eres, nuevamente, porque de principio a fin Satanás pretenderá quitarte tu imagen. Si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo. ¿Cuántos ministerios he visto caer? Porque el pastor no admite que le digan nada. Es toda una autoridad. Porque el pastor se cree lo que a veces ustedes dicen. No, si el pastor lo dijo, está bien. No, a veces decimos barbaridades aquí. Fíltrenlas, están en todo su derecho. Y díganme, yo tengo la humildad de reconocer mis errores. Se los digo sin temor a equivocarme, hermanos. Nunca van a recibir, espero, si eso es así, usted salga de esa puerta y váyase a congregar a donde usted quiera. No lo estoy corriendo de ninguna manera, ¿verdad? Yo no quisiera que nadie se fuera. Más bien esta iglesia, yo siempre les he dicho, es un hospital donde nosotros sanamos al que viene herido. Ese es el objetivo. Pero hablo yo de subir al pináculo del templo. A veces esta cultura de los púlpitos, de los grandes escenarios, de la mucha gente, de las muchas luces y esto y lo otro, que estás ahí, ¿verdad? Hasta le proyectan un reflectorón que hasta les afecta la vista a esa gente, y humo y esto y lo otro, porque se trata de resaltar la imagen del evangelista. Al único que necesitamos exaltar es aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Se llama Jesucristo, gloria a Dios, nadie más. Bendito sea su nombre para siempre. Pero a veces sucumbimos, a veces accedemos ante las tentaciones de Satanás cuando él pretende subirnos en la vida eclesiástica al pináculo del templo. Y de allá aventarnos como si fuéramos Superman y empezar a volar. Y vean, miren el milagro de Dios. Aquí estoy yo volando, haciendo milagros. Soy el elegido de Dios. Dios habla a través de mí. Oh, soy el más santo. Ninguno de ustedes me supera. Vengan a mí todos los que quieran recibir un milagro. Mi mano tiene la unción y los voy a sanar. Mentira de Satanás todo eso. El único capaz de sanar y hacer maravillas es la sangre poderosa de Jesucristo. No necesitas nada más, no necesitas que venga un evangelista para que ore por ti y te sane. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida para ser sanado y restaurado de ese corazón perverso, de esa enfermedad, de esa situación, de ese problema. Jesucristo es el único. Él es la roca inconmovible de los siglos. El que ponga su fundamento en Él nunca será avergonzado, nunca será conmovido. Bendito sea su maravilloso nombre. Alabamos el nombre maravilloso de Cristo. Póngase de pie.
Termino. Quisiera que pusieran estos textos, los voy a leer, los tengo anotados. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cuál fue el propósito de Cristo al padecer el sufrimiento? Porque es interesante que en el verso 14, no lo pongan ese texto, solamente se los voy a leer. Mateo 4:14 dice: y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió Jesús en el poder del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo se convierte ahora en poder. Y después de estar empoderado Jesús, esa palabra es dominguera, después de estar lleno del poder, Jesús empieza su ministerio. No sin antes pasar por el desierto. No sin antes pasar por la tentación. No sin antes ser filtrado como tenemos que ser filtrados muchos de nosotros. Ahora, la pregunta aquí es, amados hermanos, es esta. ¿Cómo le hago, pastor, para vencer a Satanás? Porque muchas veces me he jurado yo, esta es la última que me tomo. Esta es la última vez que yo abro una página inadecuada. Mientras tú estés pensando así, nunca vas a poder vencer. Pero si tú vas a los pies de Cristo y le dices: Señor, no puedo, soy débil, ayúdame para que yo pueda vencer al que tú venciste. Y quiero leer estos textos, Hebreos 2:18, mientras invito a Israel que pase. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Has sido tentado por Satanás? ¿Te has sentido mal? Y esa inestabilidad emocional te ha llevado a otro hoyo y no te ha llevado a los pies de Cristo. Tú estás mostrando una fortaleza personal y creyendo que por tu capacidad o tu habilidad tú vas a vencer. No. Tenemos alguien que ya conoce todo esto y que está como nuestro intercesor. Él mismo padeció siendo tentado. ¿Es poderoso para qué, hermanos? Para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo que de mis debilidades? Yo no quiero mostrar debilidades de carácter. Yo no quiero mostrar que... No, yo dejo el vicio a la hora que quiera. ¿Cuántas veces he escuchado esto yo? No tenemos, hermanos, un sumo sacerdote, gloria al Señor, sumo pontífice. No tienes que ir detrás de un confesorio a decirle al sacerdote: mire, esto y esto y esto hice y tengo un cargo de conciencia. A ver, reza Padre Nuestro y 2 Aves Marías y ya. Estás absuelto de pecado y ya síguele pecando. No, Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. En todo fue tentado. No hay área de tu vida, amado hermano, amigo, que nos visitas en esta tarde. No hay área de tu vida que Dios no conozca, donde Satanás te haya atacado. Solamente hay un factor que necesitas venir al sumo sacerdote, acercarte a Él, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o igual que nosotros. Eso es según nuestra semejanza. No te sientas avergonzado, no. Jesús también pasó por donde tú pasaste, en todo. En estas tentaciones de Satanás, dice el texto, y Satanás lo dejó por un tiempo, porque Satanás no te va a dejar. Pero si tú crees que lo vas a vencer con tus propios recursos, estás en un error. Pero si te acercas a Cristo, que Él es el sumo sacerdote y que lo venció, tú vas a tener victoria. Quiero
leer primero los Corintios 10:13. Dice, porque no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Todos hemos sido tentados en alguna tentación humana. No está hablando en aspectos espirituales. Humanamente, en las áreas donde tú eres más débil, tu carácter, tu trabajo, tu esto, lo otro, menciónalo. No nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Pero, qué bonito, ¿verdad? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. La palabra soportar es tener la capacidad de que las tentaciones no te ocasionen ningún daño. Soportar. Aguantar. ¿Cómo vas a aguantar? No, pues mire, espiritualmente, hermano, así estoy. Bien ayunado, bien orado. No, hermano, no estoy diciendo que es malo. No estoy diciendo que no sirve. Que no utilices el argumento para pretender que eso te da una posición espiritual. Porque la posición espiritual te la da únicamente cuando tú reconoces tu vulnerabilidad, tu debilidad. La expresión que nosotros cantamos, diga el débil, fuerte soy, es una expresión del Antiguo Testamento, pero no es una línea de la gracia. En Jesucristo el asunto es diferente. En Jesucristo es, diga el fuerte, soy débil, porque en la debilidad mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero invitar en esta tarde a aquellos que alguna ocasión han sido débiles y que hoy quieren darle esa debilidad a Jesús. Decirle, mira, Señor, cuántas veces yo me he hecho promesas falsas, cuántas veces he pretendido por mis propios recursos y mis propias fuerzas salir de este problema y no he podido. Bueno, la solución la tiene Jesús, no la tienes tú. No son los 40 días de ayuno, ni siquiera es la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a llevar al desierto. El Espíritu Santo te va a llevar para que entiendas y conozcas, para que seas tentado, para que valores, para que aprecies la importancia de que tu fortaleza, tu capacidad, tu imagen no estriba en lo que traes puesto, estriba en la debilidad del ser humano, en la debilidad del hombre, en la debilidad del ser humano. Jesús quiere manifestar su poder.